Apreciados estudiantes, esta es la segunda parte del video tutorial. Desafortunadamente por temas de ruido no pude continuar y dejar un solo video tutorial para explicarles la parte de gradientes, pero estoy haciendo este segundo video tutorial y vamos entonces a revisar este tema. Entonces para ello les recuerdo que de acuerdo a la guía de actividades, que pues en este caso es un ejemplo, pero van a encontrar una muy similar, solo que con datos diferentes. En el caso del banco D nos están indicando que el sistema de pagos es una cuota variable, que la cuota corresponde al 1% del valor del préstamo y que vamos a manejar un gradiente aritmético creciente. Entonces para eso vamos a revisar primero el tema de gradientes y de qué se trata. Y básicamente el gradiente es una función de valor vectorial, es una derivada. Es una manera de poder usar una fórmula para poder señalizar o diferenciar que existe una variación en intervalos iguales de tiempo y existen dos maneras de que esta variación se determine, y una es que haya una variación creciente, que para el ejemplo de la guía de actividades se maneja de manera creciente, y pues por eso está esta gráfica acá para que ustedes puedan entenderlo, que va a ser un crecimiento constante y un crecimiento periódico. ¿Listo? También existe el decreciente, pero no vamos a detallarlo porque para el ejemplo no lo vamos a ver. Pero si fuera decreciente, pues esta fórmula estaría al revés, donde esta flecha que está más arriba estaría de primeras y iría como una especie de escala, pero de bajada. Entonces en ese caso sería una manera de gradiente decreciente. Pero el que vamos a revisar o que estamos trabajando en nuestra guía de actividades es un gradiente o una función de gradiente de manera creciente. Entonces, dentro de las características más comunes que se tienen es que son pagos que se realizan en iguales intervalos de tiempo. Los pagos se aplican bajo la misma tasa de interés, y eso aplica para el ejercicio que estamos viendo. El número de pagos es el mismo número de periodos. Los pagos pueden ser de manera mensual, trimestral o semestral, pero como les decía, tienen que ser constantes. En nuestra construcción de nuestra tabla de amortización, para este caso, van a ser de manera constante mensual. Y las variaciones inician a partir del segundo plazo o periodo. Entonces ahora vamos a revisar, de acuerdo a estas características, nuestra tabla de amortización y nuestra fórmula para poder desarrollarlo. De acuerdo a la guía de actividades, pues aquí nos dan una fórmula para poder hallar esa gradiente. Entonces, como les decía en la web conference, pues esta fórmula puede ser un poco enredada, pero si se dan cuenta, básicamente estamos usando un valor presente, el 1, las tasas de interés y el tiempo. Es básicamente lo que comprende esta fórmula. Entonces, ustedes pueden, ya estando en su plantilla, ir al punto o a la hoja donde dice punto 2, bando de gradiente, y aquí vamos a poder desarrollar nuestra gradiente, por lo menos la fórmula para poder encontrar cuál es el valor en el que se va a ir incrementando mes a mes. Me quiero tener acá un poco por si de pronto no es claro. Con esta gradiente lo que vamos a hallar es ese valor en el que se va a hacer el incremento mes a mes de mi cuota de pagos. ¿Listo? Entonces, el resultado que me arroje esta tabla es el valor que yo voy a usar aquí en mi gradiente y el cual va a tener un incremento aquí mes a mes. Entonces, el capital de préstamo sigue siendo el mismo valor, 155 millones. Recordemos que este es un ejemplo. Yo sé que les he enfatizado varias veces esto, pero no quiero que, por ejemplo, alguna persona que no la tenga clara vaya a tomar esta misma información y la vaya a replicar en sus ejercicios. Recuerden que esto simplemente es un ejemplo. Obviamente aquí ya me sale el valor 0.87 porque está formulado, pero si yo voy a revisar esta fórmula, viene de la conversión de tasas, que nosotros ya lo vimos en la web conference. Recordemos que es la conversión de tasas del banco D
donde mi tasa es del 0.87. ¿Listo? De ahí sale el 0.87%. Entonces me devuelvo a mi ejercicio, esa es la tasa, esto ya está formulado. La anualidad, entonces aquí tengo que mi anualidad corresponde a el capital del préstamo por el 1%. Recordemos que según la guía de actividades me están diciendo que la cuota del valor del préstamo es del 1%. Entonces por eso aparece mi capital de préstamo por el 1%. El plazo, pues para este caso son 60 meses, aquí ya están los 60 meses, y pues aquí la gradiente es el desarrollo de esta tabla. Aquí también ya está formulado F6, es decir, que el resultado que yo obtenga en este cuadro de color verde o amarillo, como ustedes lo vean ahí, es el resultado de mi gradiente. Entonces, como les decía, simplemente es aplicar esta fórmula. Ustedes van a encontrar este archivo o esta parte de ustedes, pues obviamente no la van a encontrar diligenciada, esto va a estar en blanco, pero simplemente ustedes ingresan en estos espacios el valor del capital, que son los 155 millones, que es mi valor presente, y vamos a ingresar el porcentaje o la tasa de interés, que para este caso es 0.87. Otro de los datos que se debe ingresar, pues es el valor correspondiente a mis plazos, y si ustedes se dan cuenta, el resto de información es la misma, ¿sí? Entonces simplemente vamos a jugar con el valor presente, con mi tasa de interés, vamos a poner el 1 en los casos que correspondan, el periodo, que para este ejercicio son 60 meses, y simplemente esos datos los replico en el resto de la fórmula, les muestro, son los mismos datos. Entonces, como les decía, vamos a jugar es con el valor presente, con el 1, con la tasa de interés, con el número de periodos, y ya con esos valores yo ya estoy armando y desarrollando esta fórmula. Al final, el resultado me da, para este ejemplo, 66.167. Entonces, ¿yo qué voy a hacer con esos 66.167? También voy a borrar por un momento esta información. Voy a borrarla para que la revisemos desde ceros. Entonces, yo ya teniendo esa información, pues yo ya entro a construir mi tabla de amortización, y recordemos que en este caso yo pues voy a aplicar mi tabla de amortización teniendo en cuenta mi gradiente. Entonces mi capital sigue siendo el mismo, que son 155 millones de pesos. Mi tasa de interés efectiva anual también la obtengo de mi banco de la conversión de tasas, que es el 11%, pero la periódica mensual es el 87%. De acuerdo a la guía, tengo un plazo de 60 meses. Y mi gradiente, este ya es el valor que voy a tomar de acá, son 66.167. Recuerden que este gradiente es el valor que se va a incrementar mi cuota. El ejercicio es claro y me dice que es una cuota variable. Aquí me hubiera podido dar otro dato diferente para tener un incremento o usarlo como una gradiente, pero me está diciendo que vamos a tener ese incremento, es en el valor de la cuota. Entonces, en ese valor es que se va a incrementar mi cuota mes a mes, es decir, en 66.167. Entonces yo empiezo con la construcción de mi tabla, lo mismo, empiezo con mi saldo inicial, que son 155 millones de pesos, luego voy a tomar el valor de mi cuota, entonces recordemos que de acuerdo al ejercicio, son 155 millones por el 1%. ¿Listo? Y los intereses, entonces los voy a calcular. 155 millones por los intereses, que es el 0.87. Recordemos que este valor debe ir fijo con F4. Y mi abono, pues simplemente es el valor de la cuota restándole los intereses. Mi saldo final, pues entonces sería mi saldo inicial menos el abono que hice al capital. Entonces, al finalizar el periodo 1, estoy teniendo 154 millones. ¿Listo?
Recordemos que para iniciar el periodo siguiente tomo mi saldo final como mi saldo inicial. Y ojo acá, aquí tenemos que la cuota va a tener pues el incremento. Entonces en este caso yo tomo mi cuota del mes anterior y aquí lo que yo voy a hacer es sumarle estos 66.167. Aquí es donde se aplica lo que dice la teoría, que a partir de la cuota número 2 es donde se empieza a ver la gradiente, donde se empieza a aplicar. Yo fijo ese valor porque ese valor va a ser constante a partir de la cuota número 2 hasta que yo termine de pagar el crédito. Y pues ya lo demás, simplemente yo lo voy a copiar y a pegar, como ya les mostré en el video tutorial anterior, pero tengan en cuenta que siempre voy a tomar los datos que corresponden a ese plazo. Este valor es constante, que es mi tasa, pero mi saldo inicial sí siempre va a ser, si estoy en el plazo número 2, pues va a ser el saldo inicial del plazo número 2. En el caso del abono, pues también puedo copiar o simplemente ustedes lo hacen manualmente. Tomo mi cuota menos los intereses. ¿Listo? Y acá, pues en el saldo final, es mi saldo inicial menos el abono que yo hice. Este es el valor que yo estoy debiendo al final. Y ya estos valores, pues yo los puedo arrastrar o proyectar hasta el mes número 60. ¿Listo? Entonces, así yo haría la construcción de mi tabla de amortización teniendo en cuenta que es una cuota fija, variable, porque pues, estamos aplicando la gradiente y pues en este caso 60 meses y al final del periodo pues yo ya he terminado de pagar. ¿Listo? Entonces este es el ejercicio que ustedes tienen que hacer para gradientes. Recuerden que el primer paso que tienen que hacer es construir o aplicar la fórmula. De todas maneras este cuadro les va a servir mucho, que simplemente es que ustedes ingresen los datos y una vez ya teniendo este dato simplemente ingresan los datos de entrada y pueden construir su tabla de amortización. Espero que les haya servido este video tutorial. Recuerden que estamos para apoyarlos y colaborarles y pues les deseamos muchos éxitos en su proceso de aprendizaje de este paso número 2. Muchas bendiciones.